Ya. Hola, esta es la clase 23. Em, entonces, vamos a empezar esta clase con un ejemplo de estimadores insesgados, ¿no? Entonces, primero un poquito de recuerdo de los contenidos que le dejé en un curso. Recuerdo. Em, recuerdo. Tenemos P, teta, perdón. P son las P teta, tal que teta está en omega. Esto es nuestro modelo estadístico. Es el conjunto de las posibles distribuciones o densidades de probabilidad que generaron nuestros datos, ¿ya? Además, definimos lo que es un estadístico, es decir, una función de los datos, t, desde el espacio de los datos, que lo voy a denotar así, hacia r, por ejemplo, ¿ya? Y un caso particular de estadísticos son los estimadores. Bueno, un estadístico es una función de los datos que no depende ni de p, teta, ni de teta, ¿no? O sea, es una función de los datos que no depende de la distribución de los datos. Entonces, si yo tengo datos que son normales, o que son exponenciales, o que son Bernoulli, y tomo los datos que tengo, y por ejemplo los promedios, eso es un estadístico, ¿ya? Porque solamente depende de los datos, independiente de cuál era la distribución de los datos. Bueno, y un estimador es un caso particular de estadístico, ¿ya? Que en general lo vamos a llamar G. Y va desde el espacio de los datos al espacio de los parámetros, ¿ya? O sea, recuerden este que está aquí. Ese que está ahí. Entonces, es intuitiva la definición del estimador porque es una función que va desde el espacio de los datos al espacio de los parámetros. Entonces, yo quiero, por supuesto, que ese estimador, cuando yo lo alimento con los datos, que es una función que va de datos al espacio de parámetros, llegue a un valor cerca al parámetro que generó los datos, ¿ya? Entonces, ahí está el concepto de probabilidad inversa, que mencioné hace un par de clases, en la clase 21, en donde la estadística lo que hace es el camino inverso a las probabilidades. En las probabilidades tenemos parámetros, distribuciones de probabilidad, generamos datos. En la estadística, desde los datos, vamos a tratar de descubrir cuál era la distribución. Entonces, eso es lo que hace un estimador. Es una función que va de los datos al espacio de los parámetros, que a su vez es un caso particular de los estadísticos, ¿ya? Que son funciones más generales. Y hay una clase particular de estimadores que es importante, que son los estimadores insesgados. Un estimador es insesgado. eh, un estimador es, es insesgado si, bueno, mi estimador yo lo puedo denotar como G gorro de X, ¿cierto? Y eso es lo que quiero que sea cercano a teta, por ejemplo. Pero como es una función, y ya vimos que las funciones de variables aleatorias son variables aleatorias, yo lo puedo evaluar en la variable aleatoria, ¿no? Por supuesto, yo puedo recolectar datos y evaluar el estimador, o puedo construir la función aleatoria estimador, ¿ya? Entonces, como esta es una función aleatoria, tiene una esperanza. Yo puedo calcular la esperanza. Entonces, es insesgado si es que la esperanza es justamente la función que quiero encontrar, ¿ya? Decimos g de teta intercambiable g de teta o teta, ¿cierto? Porque la estimación del parámetro muchas veces perdón, porque la estimación que queremos hacer no necesariamente es el parámetro, a veces es el parámetro cuadrado, no sé, ¿ya? Por ejemplo, la normal está parametrizada con muy sigma cuadrado, perdón, muy sigma, y a veces nosotros queremos estimar sigma cuadrado. Entonces, por eso hablamos de una función del parámetro. Y, por supuesto, que el sesgo se define como g teta menos esperanza de g, ¿no? O sea, básicamente la diferencia entre la cantidad que quiero estimar y mi estimado. Ya, ese es el recuerdo. Entonces ahora vamos con un ejemplo.
ejemplo. Vamos a calcular estimadores de la gaussiana, ¿ya? Entonces, vamos con, bueno, consideremos P, nuestro modelo estadístico, ¿cierto? O sea, el conjunto de distribuciones que pueden haber generado nuestros datos. Y ese va a ser una normal, mu, sigma cuadrado, con mu en R, y sigma cuadrado en R más. ¿Ya? Y además, recordemos que en el caso de la normal, entonces θ es el vector mu sigma. ¿Ya? Porque esos son los dos parámetros de este modelo estadístico. Entonces vamos a estimar la función mu θ igual, perdón, g de θ igual mu, o sea, solamente el primer parámetro. ¿Ya? Entonces para eso tenemos que considerar algunos datos, ¿cierto? Entonces nuestros datos que vamos a considerar son x1, x2, x3 hasta xn, distribuido, distribuido como una normal mu sigma cuadrado. Y d. A veces esto lo vamos a denotar como n y d. ¿Ya? Normal, idéntico, independiente e idénticamente distribuido, es lo mismo que decir normal, normal e independiente. ¿Ya? Y el estimador propuesto es, ¿qué estimador construirían ustedes, en este caso, para estimar mu, la media de un conjunto de datos, sabiendo que los datos son normales? ¿Cómo lo harían? ¿Mm? Yo tomaría el promedio, la verdad. Ya, súper bien, sí, eso es lo que hay que hacer. Entonces, en esta parte como más básica de estadística hay muchas cosas que son intuitivas, como esto que acabas de decir, no sé, supongo que fue Isabel. Sí. Sí, sí fui yo. Ahí está. Ya. Hay muchas cosas intuitivas, ¿cierto? Pero aquí tratamos de darle un significado, una explicación. Entonces, nuestro estimador va a ser, quiero detenerme un poco en la notación. Es de X porque el estimador depende de los datos. ¿Ya? Es G porque yo definí esta función acá. Entonces, estrictamente hablando, los parámetros, o el parámetro en este caso es el vector mu sigma. Pero yo solamente quiero estimar la cantidad mu, no el vector mu sigma. Entonces construyo una función que va al vector de parámetros mu sigma y toma la primera coordenada. Y el gorro es porque es estimador. Entonces esto lo vamos a hacer 1 partido por n igual 1 a n de xy. ¿Ya? Y veamos si es insesgado. En efecto es insesgado, porque yo puedo hacer esperanza de g gorro x. Ah, bueno, la notación que usa además que el x sin el subíndice equivale a la colección de todos. ¿No? Puedo hacer acá x igual x1, x2, x3 hasta xn. ¿Ya? Entonces la esperanza de x es igual a la esperanza de 1 partido por n, suma de i1 hasta n, xy. Y esto es lineal, así que queda 1 partido por n, suma de i1 hasta n, esperanza de xy. Y como xy, todos los xy, por esto que está acá, distribuyen como normal sigma mu. Entonces esto es mu. 1 partido por n, suma de n mus, es mu. Entonces, g como lo definí, es insesgado. Ya, este ejemplo es largo, tiene otras cosas en la gaussiana, así que
vamos a seguir con esto. Calculemos ahora la varianza del estimador, ¿cierto? Porque este estimador, bueno, aquí me quedó la X un poco chica, pero esta X es variable aleatoria. Ese estimador es una variable aleatoria, por supuesto, ¿cierto? Entonces, puedo calcular también la varianza del estimador. La varianza de G gordo de X. La varianza de G gordo de X es la varianza de 1 partido por N, suma de I1 hasta N, XI. ¿Ya? Y recordemos que las constantes adentro del argumento de la varianza salen al cuadrado, entonces esto es igual a 1 partido por N cuadrado. La varianza de la suma, pero como los XI son independientes, eso es igual a la suma de las varianzas. Entonces, por 1N, varianza de XI. La varianza de XI, como XI es normal ID, ¿dónde está? Aquí es sigma cuadrado, entonces esto es igual a 1 partido por N cuadrado, N sigma cuadrado, entonces 1 partido por N sigma cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí hagamos una observación. Todas estas variables aleatorias tenían distribución mu sigma, normal mu sigma, ¿cierto? Muy bien ahí. Entonces mu, y esto es proporcional a sigma. A sigma, ¿verdad? A sigma. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo construyo esto que está acá, eso. En primer lugar, ¿qué distribución tiene eso? ¿Alguien ve claramente qué distribución tiene eso? Recuerden que en el caso que los X son variables aleatorias. Una colección de variables aleatorias normales, las estoy sumando y dividiendo por un número. ¿Qué distribución creen ustedes que tiene la variable aleatoria G, básicamente? Es normal igual, ¿no? Es normal, ¿cierto? Porque es una suma de variables aleatorias normales. Entonces, eso también es normal. Es normal y tiene una media que es la suma de las medias, ¿cierto? Y como está partido por n, es la suma de las medias partido por n, o sea, n mu partido por n, o mu, que es lo que vimos al comienzo. Eso que está ahí. Y la varianza, la acabamos de calcular, de esa que está ahí. ¿Ya? Entonces, si yo recreo este g para n igual 1, n igual 2, n igual 3, bueno, en primer lugar, para n igual 1, tengo exactamente esta misma distribución. ¿Cierto? Para n igual 2, inmediatamente la varianza decae a la mitad. ¿Ya? Lo que quiere decir que esto, podemos ver que esto es sigma partido por raíz de n al cuadrado. Perdón, al cuadrado. Entonces, cuando yo voy considerando n muestras para estimar la media, mu, entonces la varianza decae linealmente con n. Pero la desviación estándar, que es este ancho que está acá, decae como raíz de n. ¿Ya? Entonces, para n igual 2, esto se va a achicar un poquitito. También va a ser centrado en mu, ¿cierto? Después para 3 se va a achicar un poco más. Y después para 4, para 5, para 6. ¿Ya? Los dibujos están pésimos. Si me achico tengo que salir un poco arriba, ¿cierto? No sería muy normal, pero se entiende la idea. Entonces, eventualmente con n bien grande, esto va a ser una cosa como así. Otro color. Esto va a ser como así. ¿Qué significa eso? Que por supuesto, y esto es lo que les comentaba de la intuición, si yo tengo
este estimador de mi media, mientras más y más datos tomo, es decir, mientras más grande n, mejor va a ser ese estimador, ¿cierto? No sé si están ustedes de acuerdo con eso también. Es diferente si tomo 2 muestras, si tomo 1000 muestras. ¿Están de acuerdo, no? Sí. Ya. Entonces eso se ve directamente acá. La media se mantiene constante, entonces como el estimador es sesgado, siempre en promedio va a ser el valor que necesito. El problema es que, el problema es la varianza, porque yo puedo tener una variable aleatoria que en promedio es lo que necesito, puede ser la misma, o sea, puedo tomar simplemente una de estas variables aleatorias y decir, por ejemplo, el x sub 7 es mi estimador. El x sub 7, por supuesto, tiene media igual mu, pero cuando yo lo veo, es altamente probable que salga distinto del mu, ¿ya? Porque sigma no necesariamente es chico. Pero si yo lo sumo todo y los normalizo, que fue la sugerencia que hizo Isabel, mientras más variables o mientras más datos considere, esa varianza se va a ir cada vez achicando más. Entonces, si bien el estimador es aleatorio, porque acabamos de ver que es gaussiano, la varianza converge a cero. Entonces, eventualmente yo solamente voy a sacar puntos infinitesimalmente lejos de mu. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué va mejorando a medida que tomo más muestras? Porque la varianza disminuye, ¿no? Claro, exactamente. El estimador sigue siendo una variable aleatoria normal, pero a medida yo voy agregando más y más y más variables aleatorias x, la varianza de g de x va disminuyendo linealmente. Es porque el n se hace más grande. Es el denominador queda más Exactamente. grande. Exactamente. No sé, si tomo 10 variables aleatorias versus 20, ¿ya? Uno tiene varianza sigma cuadrado partido por 10 y el otro tiene sigma cuadrado partido por 20. Entonces, el segundo tiene la mitad de la varianza del primero, y así puede ir aumentando, aumentando, aumentando. Y si bien mi estimador siempre va a ser una variable aleatoria, eventualmente va a estar tan concentrada que el valor que va a producir ese g de x seguramente no va a ser mu, pero va a estar infinitesimalmente cerca. Que es distinto que obtenerlo desde el original x, que puede salir por acá. ¿Se entiende? Ya, ahora, siguiendo con el ejemplo, calculemos ahora otro estimador, porque ya hicimos de mu, ¿cierto? Ahora vamos a calcular, a construir un estimador para sigma, o sigma cuadrado. Entonces, consideremos ahora estimador para g de teta igual sigma cuadrado, o la varianza, dado por... Ya, ¿qué estimador creen que deberíamos usar para la varianza? Usando el mismo razonamiento que el de la media. Le voy a llamar S2. S2 igual. Díganme ustedes cuál creen que puede ser. Un chat. ¿Mm? Puede ser 1 partido por raíz de n por la suma. 1 partido por raíz de n por la suma de qué? De todos los x, sí. Ya, pero la suma del x. O sea, esto sería igual al estimador de mu, perdón, al estimador de g, al estimador de mu, que lo voy a llamar así, pero por raíz de n. No tiene mucho sentido. Pero
A ver, lo que hicimos acá, eso, fue construir la media muestral, ¿ya? O sea, una propiedad importante de la gaussiana es que sus parámetros tienen un significado súper intuitivo. Un parámetro es la media y el otro parámetro es la varianza, ¿ya? Entonces, si uno tiene una población de muestras, los X1, X2 hasta Xn que tengo ahí, supongamos que no vienen de la distribución normal, ¿no? Que podrían venir de otra distribución. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la media de estos datos? Por supuesto que nosotros haríamos esto, y seguramente esa fue la intuición detrás de lo que dijo Isabel, ¿ya? Porque ese es el promedio. Y un paréntesis, y este es el promedio porque hay, en el caso en que la distribución sea discreta, o sea, si yo tuviera que estimar la distribución de estos datos, no sé si están de acuerdo conmigo que si yo tengo un dato aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, ese repetido, ese ahí, y les pregunto, bueno, ¿estos datos de qué distribución vinieron? No sé si vinieron de una normal, de una uniforme, ¿cierto? Entonces, bueno, uno puede decir, ¿sabes qué? Vinieron de la distribución discreta, que le da, ¿cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que le da un octavo a esta posición, 2 octavos a esta posición, porque salen 2 puntos ahí, 1 octavo a esta posición, 2 octavos a esta posición, 1 octavo a esta posición. Esa distribución discreta. ¿Están de acuerdo? Bueno, seguramente a algunos no les puede gustar seguramente a algunos les puede no gustar esa estimación, pero es una estimación coherente. Es decir, sabes que los datos vinieron de la distribución discreta que justo pone peso en esos valores. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Cómo? Sí, profe. Ya, vale. ¿Y cuál es la media, la esperanza de X si X distribuye de esta forma? Es precisamente esto. Es precisamente eso que está ahí. ¿Ya? Además de ser la media muestral, porque es la media de las muestras. Entonces, así como ocupamos la media muestral para calcular el estimador de la media, ¿qué podemos usar para calcular el estimador de la varianza? La varianza muestral, ¿cierto? Y la varianza muestral no es más que 1 partido por n, suma de i igual 1 a n, de xi menos esperanza de x, elevado al cuadrado. Ahora, esto no lo tengo, porque precisamente no sé los parámetros de la variable aleatoria, ¿cierto? Entonces, aquí pongo mi estimador anterior que le voy a llamar mu gorro para no confundir con tanto g, ¿ya? Donde mu gorro es igual a 1 partido por n, suma de i 1 hasta n de xi. ¿Se entiende? ¿Me creen eso? ¿Seguimos o no? Le doy una vuelta más. Ustedes me dicen. A mí no me quedó muy claro. Ya, pero ¿te quedó claro por qué elegimos ese estimador para la media, que es la media muestral? No me queda claro lo de la parte de la esperanza. ¿La parte de qué, perdón? De la esperanza. Ah, ya, pero esto sí lo entendiste. Sí, eso sí. Pero sí, ya. Bueno, lo que estoy haciendo acá para la varianza es lo mismo, es la media muestral. Lo que pasa es que para calcular la media muestral de la varianza, yo necesito la media. Porque cuando yo tengo una muestra, así, está bien malo el dibujo. Cuando tengo una muestra, tomo puntos aquí, yo puedo calcular cierto estadístico. Uno es la media. La media es sumarlos todos y dividirlos por n y me va a quedar una cosa así, ¿no? Esa va a ser la media muestral. Y el segundo momento, que es la varianza, es la medida de la dispersión. Entonces, si te das cuenta, esto que está aquí es el promedio de todas las desviaciones de la media al cuadrado.
O sea, yo tomo un punto, veo su desviación con respecto a la media y lo elevo al cuadrado. Tomo otro punto, veo su desviación con respecto a la media y lo elevo al cuadrado. Tomo otro punto, veo su desviación con la media y lo elevo al cuadrado, y eso lo promedio. Eso es lo que está haciendo esto acá. ¿Entiendes hasta ahí? Sí. Ya. Entonces para calcular eso, yo necesito conocer la media, que es esto que está ahí. Pero como precisamente el problema en el setting que estamos es que no conozco la media, ni la varianza tampoco, no conozco la distribución, entonces tengo que estimarla también. Entonces dentro de este estimador, entonces estoy construyendo un estimador que depende del parámetro de la variable aleatoria. Y Ah, ya, es por como, definición, dice, los estimadores o los estadísticos no pueden depender de los parámetros de la variable aleatoria. Entonces, este parámetro, yo sé que tengo otro estimador para él. Entonces, que es el anterior. Entonces, se lo voy a inyectar ahí. no entiendo, es como que se mete dentro de la función del estimador de la media. Exactamente, eso es. Voy a limpiar un poquito ahí. Ya, entonces, vamos a ver ahora que justo eso es lo que hace que este estimador sea malo. Un estimador construido de otro estimador a veces no tiene las buenas propiedades, y en este caso las buenas propiedades es ser incerrado. Entonces, les adelanto que, y seguramente esto lo pueden dejar de tarea para que suelten un poco la mano, que el estimado, la esperanza de S2 es n más 1 partido por n, sigma cuadrado. ¿Se ve este color? ¿No? ¿Lo ven bien? Ya. Entonces, el estimador de S2, que es mi, perdón, la esperanza de S2, que en mi estimador de la varianza, es esto que está aquí. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué les gustaría que fuera eso? ¿Sobra algo? ¿Falta algo? ¿Qué opinan? Yo siento que va a ser diferente como el gráfico anterior porque cuando aumentaba la cantidad de n se iba convergiendo al valor esperado Ya, perfecto. y este no, a mí parece sigue como permaneciendo igual. Mm, sí, pero ojo, creo que, bueno, súper buen punto, pero quiero aclarar algo, que seguramente nos estamos escapando un poco de lo que quería hacer. Eh, Es que acá el estimador claro, la esperanza del estimador debería ser la media de lo que estamos viendo, según ya, lo que vimos antes. sí, Y acá no aparece la media en ningún lado, como que aparece la varianza y aparece este término n más 1 más uno. claro. Entonces yo creo que vamos apuntando bien en lo que quiero hacer, pero quiero aclarar una cosa. Tenemos dos parámetros acá. Tenemos parámetro mu y tenemos el parámetro sigma cuadrado, ¿ya? Esta es la media, esta es la, perdona, media mu y varianza sigma cuadrado. Esos son los dos parámetros que tenemos, ¿ya? Eh, y para cada parámetro tenemos un estimador, ¿ya? Que en el caso de la media era 1 partido por n suma de xy, y en el caso de la varianza es 1 partido por n suma de xy menos x al cuadrado. Esos son los dos estimadores que yo les acabo de proponer. Y los dos son las versiones muestrales de cada uno del significado de los parámetros, ¿cierto? Afortunadamente lo que les decía ahora es que en la distribución normal los parámetros tienen un significado, son la media y la varianza. Hay otras distribuciones donde hay parámetros que, por ejemplo, es un parámetro de forma. Y no sé, la forma no es no es claro cómo calcularla desde los datos. Por ejemplo, la distribución beta que habíamos visto hace un tiempo, ¿ya? En cambio aquí los parámetros tienen un significado que es claro, entonces es fácil construir estimadores.
¿ya? Por eso es la media muestral y la varianza muestral. Después, cada uno de estos estimadores tenía una media. En el primero, la media era mu, perfecto, insesgado. En el segundo, estoy viendo que la media es n más 1 partido por n sigma cuadrado. Y en el anterior, bueno, y además tienen una varianza, cada uno de los estimadores, porque recuerden que los estimadores son variables aleatorias. Entonces, como son variables aleatorias, uno les puede calcular la media y la varianza. La varianza del estimador de la media era sigma cuadrado partido por n. Y de este todavía no la hemos calculado, ¿no? No sé si la vamos a calcular tampoco. Entonces, primero un comentario a lo que decía Isabel. Decir que, claro, el estimador de la media tenía una media constante y una varianza que se iba asintóticamente a cero. Entonces el estimador es bueno porque en promedio me da lo que quiero y más encima cada vez más concentrado. ¿Está bien? En la media, ojo, porque no he calculado perdón, en el estimador de la varianza no he calculado la varianza. ¿Ya? Y es fácil confundirse porque es la varianza del estimador de la varianza. Pero por un segundo, olvidémonos que ese parámetro es la varianza, es sigma cuadrado. Entonces, construir un estimador de un parámetro sigma cuadrado, ¿ya? Y ese estimador, como es variable aleatoria, tiene una varianza. Y yo quiero que las varianzas de mis estimadores se vayan a cero para que el estimador converja. Eso se llama que el estimador es consistente, ¿ya? Que a medida que yo lo voy alimentando con más datos, me va dando cada vez una estimación más precisa. Pero esa definición es una sutileza, ¿ya? Lo que estoy analizando ahora es esto que está acá, que es en promedio qué valor me da mi estimador. Entonces, Isabel, esta cantidad no tiene por qué irse a cero. Esta cantidad se tiene que ir al parámetro real. ¿Se entiende? Sí. Ya, bacán. Bacán. Y ahora me tomo el comentario que hizo, no sé si fue Diego o Alejandro, que decías que aquí no aparece la media. Claro, aquí no tiene que aparecer la media, mu. ¿Ya? Pero no sé si era lo que decías que... No sé si a alguien le molesta que aparezca ese n más 1 partido por n ahí. A mí me gustaría que esto fuera solamente eso. Porque si yo estoy estimando... Sí, a ¿a eso eso me iba? Ah, refería. ya. Ya, perfecto. Que en vez del mu debería haber ido el sigma cuadrado. Pero debería haber sido como que la media sea la varianza. Como el otro era la Exactamente. media. Entonces, a mí me gustaría que si yo construyo un estimador de la varianza, que es variable aleatoria, y le calculo la esperanza, me gustaría que la esperanza fuera sigma cuadrado. No sigma cuadrado con esta perturbación, porque si se dan cuenta esto es 1 más 1 partido por n. A mí me gustaría que fuera 1 nomás, que no existiera esto. Ahora, no es tan malo, porque a medida que yo voy tomando más y más y más y más datos, esta cantidad va a 0, o que es lo mismo que decir que esa va a 1. Entonces uno podría decir que en el límite esto es insesgado. ¿Ya? Formalmente decimos que este estimador es asintóticamente insesgado. O sea, en el límite es insesgado, pero cuando tengo una cantidad finita de muestras, este cociente no es 1, aunque sea cercano a 1, entonces el estimador es sesgado. Entonces hay un truquito que uno puede hacer, para parchar este estimador, para que sea efectivamente insesgado. ¿Qué creen que le puedo hacer a este estimador? Este estimador, bueno, lo que les iba a decir, calcular esta esperanza es fácil, pero igual son como 6 pasos. Entonces, esto puede ser tarea. O sea, aplicar esperanza a esta expresión y ver que efectivamente da eso. Ya. Entonces, lo que es clave acá es darse cuenta que esta esperanza, recuerden que la esperanza es lineal, es un operador lineal. Entonces, si yo multiplico por algo acá, eso sale inmediatamente afuera de la esperanza. ¿Ya? Entonces, con eso les pregunto, ¿qué le puedo hacer yo a este estimador para que al calcular su esperanza me dé sigma cuadrado? No n más 1 partido por n por sigma cuadrado. ¿Cómo puedo modificar este estimador para que sea insesgado? Es decir, para que cuando yo le calculo la esperanza, me dé
yo voy a modificarlo, así que le voy a llamar sigma prima, S prima 2. No, no sé si sería muy, muy chanta, por decirlo. Es medio chanta, pero Como tirarle la inversa de n más 1. eso hay que hacer. Eso hay que hacer. Entonces hay que definir S' cuadrado como n partido por n más 1 por S2. Entonces cuando yo calcule la esperanza, me va a quedar esperanza de S'2 igual esperanza de esto que está aquí, ¿cierto? Entonces eso es n partido por n más 1, esperanza de n más 1 partido por n, perdón. Esperanza de S2, y la esperanza de S2 sé que es esto que está aquí. Entonces eso es igual a sigma cuadrado. Está perfecto. Pero ahora veamos quién es explícitamente quién es S2. S'2. S'2 es esto que está acá, por el factor que acabo de escribir, ¿cierto? Entonces tengo que el n partido por n más 1 va a interactuar con esto que está ahí. Entonces queda 1 partido por n más 1, suma de 1 a n de xy menos eso. Y esto, no sé si lo han visto, este estimador de la media, de la varianza, que uno tiene n muestras, pero normaliza por n más 1. Que es un estimador que a veces se usa y uno le puede sorprender porque dice, oye, pero tengo n componentes, ¿por qué lo estáis dividiendo por más? ¿No lo habían visto este estimador antes? Yo no lo recuerdo. Ya. Pero una forma de entenderlo, bien informal, es que si se dan cuenta, lo que está pasando acá es que el estimador de la varianza no solo no es insesgado, o sea, no solo es sesgado, ¿ya? Porque no es sigma cuadrado, ¿cierto? Sino que además está sobreestimando la varianza, porque además este número siempre es mayor que 1. No solamente es distinto de 1, es importante notar que es mayor que 1. Entonces, este estimador de la varianza sobreestima la varianza. Siempre me da algo más grande que la varianza. Y me da algo más grande que la varianza porque, precisamente, porque como aquí yo puse un estimador adentro de otro, entonces los errores, por supuesto los estimadores tienen errores, ¿cierto? Tienen cierta perturbación y una diferencia con respecto al parámetro real. Entonces yo al componer dos estimadores, uno podría entender que tiene una incertidumbre que es excesiva. Entonces eso resulta en que la varianza es sobreestimada con respecto a lo que realmente era. Pero es súper fácil cuantificar cuál es esa sobreestimación, y es esto. Entonces basta con corregirlo de esta forma. ¿Ya? En general, cuando los estimadores son sesgados, no son sesgados por un valor que no depende de la distribución. Este valor que está acá, este factor, no depende de la distribución, depende de la cantidad de muestras. ¿Ya? Muchas veces cuando los estimadores son sesgados, el sesgo depende de un parámetro de la variable aleatoria, de teta. ¿Ya? Entonces yo no puedo arreglarlo, porque arreglarlo, como esto que hice acá, sería hacer que el estimador dependa del parámetro, y eso no puede ser. Entonces hay estimadores sesgados que son arreglables y unos que no son arreglables. Ya. Ese era el ejemplo largo. Entonces, sigamos ahora, aquí terminó el ejemplo. ¿Ya? Definición. Función de
pérdida. O seguramente lo han escuchado como función de costo. Función de costo. Otra cosa relevante, desde ahora nos vamos a referir a teta y teta gorro como el parámetro y el estimador. En vez de g de teta y g gorro de x. ¿Ya? Vamos a suponer que todos los estimadores van a estimar directamente el parámetro y no funciones del parámetro para hacer una notación más light. ¿Ya? Pero en general cuando hablamos de teta y de teta gorro puede ser cualquier función de teta en realidad. Ya. Entonces, hay una cuestión clave, que hasta ahora solamente hemos hablado de estimadores, aparte del que vimos recién, que claramente es un estimador bueno, estimadores como funciones de los datos que llegan al espacio de los parámetros. ¿Ya? Entonces, uno puede tener una media, una normal 0,1, o sea, media 0 y varianza 1, y yo construyo un estimador de mis datos, que es que es teta gorro de x igual n. O sea, si tengo n observaciones, mi estimador de la media me dice que la media es n. Entonces, si tengo una, me dice que es 1, si tengo 2, me dice que es 2, si tengo 3, me dice que es 3, si tengo 1.000.000 de datos, mi estimador de la media me dice que es 1.000.000. Por supuesto, ese estimador de la media no tiene ningún sentido y es pésimo. Pero es un estimador, porque la definición de estimador es simplemente partir del espacio de los datos y llegar al espacio de los parámetros. ¿No? Pero entonces no hemos hablado de la noción de bondad del estimador. Cuando un estimador es bueno, y para eso necesitamos una función de pérdida. Entonces, una función de pérdida va a ser una noción de la discrepancia entre el parámetro y el estimador. ¿No? Entonces, sea teta, en teta, un parámetro, y sea teta gorro un estimador. El costo de estimar teta mediante teta gorro está dado por L desde teta omega cruz omega a R, y que a cada teta, teta gorro le asigna el L de teta, teta gorro. ¿Ya? Entonces, por supuesto, eso no dice nada. Así que veamos un ejemplo. La función de costo más usada, no sé si saben cuál es o se les ocurre cuál puede ser. Es la función de costo cuadrática, ¿ya? Y es la que estima L teta teta gorro como simplemente la norma euclidiana entre ambas, al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si teta es un vector de parámetros, por ejemplo, o un escalar también, puede ser mu, o mu sigma, o los parámetros de algún polinomio, no sé, cosas así. La función de pérdida, o la función de costo, cuadrática, está dada simplemente por la diferencia vectorial entre ellos. Otro ejemplo, que conceptualmente es interesante, pero en la práctica no sé si es muy útil, es la pérdida 0,1. Función de costo 0,1. Profe, disculpe. ¿Sí? Ahí dice función de costo cuadrática. Sí, 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 sí. Y esa es función de costo 0,1. La función de costo 0,1, L01, es igual a 1, 0 distinto de A,
lo que es igual a 1 menos 1 básicamente la función de costo cuadrado de costo 0,1 es 1 si el estimador se equivocó y es 0 si el estimador está bien. Entonces, seguramente para que quede más claro se puede hacer un gráfico. Si este es mi teta y el eje X son los teta gorro, la función de costo cuadrática por supuesto que es así. Así. ¿Ya? Y la función de costo 0,1, ese es mi teta gorro, este es mi teta, es algo así. Este es el 1, así. ¿Ya? No, eso como pendiente solamente lo hago para que se vea, pero efectivamente esta cuestión realmente es así. Es así. Ahí y para... Pucha, a ver cómo lo puedo dejar bien. Yo creo que así mejor. Eso, así. Así. ¿Ya? Bueno, una observación importante ahora es... Chuta, se me acaba, un segundo, se me acaba la batería del tablet. No tengo cargador acá. Ahí sí. Ya. Bueno, una observación que es relevante es que yo puedo construir mi estimador, perdón, mi estimador, recuerden que es una variable aleatoria, ¿ya? Porque mi notación es para estimar el parámetro teta, entonces por eso uso un teta, y el gorro es estimador, y lo denoto como variable aleatoria, así que función de x. Recuerden que de la parte de probabilidades del curso, las funciones deterministas de variables aleatorias son variables aleatorias. Esto es una variable aleatoria. Entonces, si esto yo lo ingreso a la función de pérdida, tengo L teta, teta gorro x. Entonces, esto ahora es toda una variable aleatoria. Voy a hacer el camino más claro. X es BA. Entonces, el estimador que toma X también es BA. ¿Ya? Entonces, la función de esa variable aleatoria, que es L teta, teta gorro de X, también es BA. Y como es variable aleatoria, ¿qué es lo primero que le hacemos a una variable aleatoria? Es calcular su esperanza. ¿Ya? Entonces, esta función de pérdida puede tomar distintos valores, ¿cierto? Entonces, como toma distintos valores, quiero saber su valor promedio. Y a ese valor promedio le voy a dar otra definición, que se va a llamar riesgo. El riesgo es la esperanza de la pérdida de un estimador. ¿Ya? Y para eso vemos un ejemplo. El riesgo de riesgo, estoy escribiendo muy mal. Ejemplo. Riesgo de estimador. A ver, no. Riesgo de la pérdida cuadrática, que es la que les definí arriba. Que es de esta que está acá. De esta. Entonces, veamos cómo es el riesgo de la pérdida cuadrática.
el riesgo de calcular teta mediante teta gorro es igual a la esperanza de la pérdida cuadrática. Bueno, vamos a hacer por parte. La esperanza de la pérdida cuadrática teta gorro. Eso es igual a la esperanza de teta menos teta gorro al cuadrado. ¿Ya? Y esto es igual, entonces, yo puedo hacer acá, esto también queda de tarea, jugar un poquitito con esto, básicamente, hacer un Nikita Nipone de la esperanza del estimador. Ese es el truco. Y el truco para encontrar que esto es igual a teta menos la esperanza de teta gorro al cuadrado, más la esperanza de teta menos esperanza de teta gorro. Bueno, ¿ya? Un segundo. Creo que me equivoqué de algo acá. Mis apuntes. Sí, me equivoqué. No sé, ¿eso está bien? Perdón, es eso. Ya. Ya. ¿Y qué significa esto entonces? ¿Sí? Una consulta, ¿por qué es L2? O sea, L sub 2. ¿Esto? Sí, Ah, porque este es un ejemplo del riesgo para la pérdida cuadrática. Y la pérdida cuadrática le llamo L2. ya, no tenía notado eso. Ya, gracias. Simplemente para diferenciarla de la pérdida L01 y otras pérdidas. Vale. Ya, entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque este riesgo en particular, esto no pasa para todos los riesgos, pero sí pasa para la pérdida cuadrática, y por eso en general uno usa la pérdida cuadrática. El riesgo tiene dos componentes. Esto, que no sé si identifican qué es eso, es el parámetro menos la esperanza del estimador. Esto es el sesgo, pero al cuadrado. ¿No? Es el sesgo al cuadrado. Y esto que está acá, si se dan cuenta, es la esperanza de la desviación entre la variable aleatoria teta gorro menos su esperanza al cuadrado. O sea, esto es la varianza del estimador. Entonces, este riesgo en particular, el riesgo cuando uno lo asocia a la función cuadrática, es un balance entre dos términos. Uno, me dan un segundo que estoy solo, necesito tomar esto. ¿Aló? 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 ¿Puedo tiro? Ya, les pido un minuto, disculpen, tengo que ir a buscar algo, estoy solo pero vuelvo en un minuto. Ya. Entonces, en un estimador, uno usualmente quiere que el estimador sea lo más cercano al parámetro posible, por supuesto, y además tenga poca dispersión, poca varianza. Entonces, lo que dice esto es que efectivamente uno no puede tener las dos cosas al mismo tiempo. En primer lugar, notemos que ambos de estos son positivos. ¿Ya? Entonces, a uno le gustaría en general tener bajo riesgo. Y en este caso en particular, tener bajo riesgo significa que el parámetro tiene poco sesgo, es decir, el estimador tiene poco sesgo, es decir, está muy cerca del parámetro, o es insesgado, tiene media igual al parámetro, y además tiene poca varianza. ¿Ya? Y esto no sé si lo han visto en alguna parte, o si lo ven, se llama the variance trade-off. El trade-off entre el sesgo y la varianza. Bias es sesgo y varianza. ¿Cuánto nos queda? Ok, con eso. Ya. Lo vamos a dejar hasta acá porque la próxima clase vamos a empezar con inferencia bayesiana. Todo lo que hemos visto en estas 2 clases y media de estadística
es el enfoque clásico de la estadística, que es el enfoque frecuentista, ¿ya? En donde los parámetros son cantidades fijas, pero desconocidas. En la inferencia bayesiana, que es la visión, si quieren, más moderna y más conectada con otras disciplinas probablemente, eso es bien subjetivo. Es la inferencia bayesiana, en donde el parámetro es una variable aleatoria y uno habla de distribuciones a posteriores, distribuciones a priori, cosas de ese tipo. Así que mejor empezar la próxima clase eso desde una clase completa. Y además que estamos a la hora también. Eso. No sé si hay preguntas o dejamos hasta aquí. Yo no. Profe, yo quería consultar algo, es que Espera un no sé poquito, si... pero ¿es de la materia? No, Ya, entonces voy a dejar de grabar para que quede la clase.